Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Prosiguiendo con nuestros estudios acerca de la sabiduría de Dios, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema, el cual lleva por título Todas las cosas que pertenecen a la vida. Un ilustrativo título que desde ya nos presenta la idea de que todo lo bueno y perfecto nos es dado por Dios, y esto incluye su palabra, por lo cual es razonable y correcto que abracemos las enseñanzas de Dios contenidas en la Biblia, pues éstas tienen el propósito de que alcancemos la perfección y vida eterna. Que el Señor bendiga esta lección. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Qué necesitan saber todos y cuáles serán las consecuencias? Bien, lo que todos necesitamos saber es conocer a Dios y en consecuencia convertirnos a Él, o como está escrito, temerle, pues hemos creído en su palabra y estamos dispuestos a obedecerla. Así lo vemos escrito en Primera de Reyes 8 y verso 43 que nos dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel. Un interesante versículo que nos habla del propósito de Dios para con la humanidad, que es darse a conocer a través del estudio de su palabra, pues realmente esto es lo que necesita saber la humanidad, conocer a su bondadoso Creador y en consecuencia creer en Él, buscando obedientemente guardar su palabra. Un noble y vital propósito que entendemos se alcanzará en este cercano final de los tiempos, cuando la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, lleve el Evangelio a todo el mundo, y el mundo crea y se convierta a Dios y a Cristo. En este sentido, y hablando de la sabiduría verdadera, Ellen White nos dice que toda verdadera sabiduría proviene de Dios, quien es la fuente de todo conocimiento veraz y de toda inteligencia, pues Dios es quien imparte la verdadera educación superior. Una hermosa declaración de la mensajera del Señor que está en armonía con las Sagradas Escrituras, pues efectivamente Dios desea que su pueblo tenga una elevada educación, a través de guardar obedientemente su palabra. Por lo cual, si queremos poseer una verdadera educación superior, entonces estudiemos nuestras Biblias con ánimo dispuesto para aprender, pues en sus páginas se hallan la más excelente formación y educación que nos podamos imaginar. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuál es la única razón para alabar a un ser humano? La única razón para alabar, o más precisamente, para elogiar a un ser humano, es porque éste se asemeja al Señor Jesús, ya sea en su carácter o en sus obras, pues ha aprendido y comprendido las grandes y excelsas verdades que el Señor nos da en su palabra, las mismas que nos harán buenos y perfectos. Una afirmación que extraemos de 1 Corintios 1:11, donde el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo nos decía esto de imitarle en la medida que él imitaba a Cristo, pues aprendió de Cristo a ser abnegado, entregado y consagrado a la causa de Dios. Por esta razón él pedía que lo imitásemos a él, pues indirectamente estaríamos imitando al Señor. Entonces, la única razón para imitar o alabar a un hombre es porque éste se asemeja a Cristo. Y aquí es apropiado precisar que el imitar a Cristo es honrar al Señor. En este sentido, Ellen White nos dice que el buscar ser semejantes a Cristo debe ser la suprema ambición de nuestras vidas y nuestro mayor gozo. Una formidable declaración de la mensajera del Señor, destacando la urgente necesidad que tenemos de ser imitadores de Jesús, o más exactamente, de amoldarnos a semejanza a Él. Un propósito que lo podemos conseguir estudiando diariamente nuestras Biblias, pues las Escrituras nos hablan de Jesús. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿A quién es de vital importancia conocer? De acuerdo a la Escritura, es a Cristo Jesús a quien es de vital importancia conocer,
pues no tenemos a otro que nos pueda amar tanto como para entregar su vida por salvarnos, ni tampoco tenemos a otro que nos pueda enseñar acerca de Dios el Padre Celestial, y de darnos a conocer la verdad, y de defendernos del enemigo. Solo tenemos a Jesús, nuestro amigo y redentor, por lo cual es de vital importancia conocerlo. Esta es una idea que vemos expresada en San Juan 1:18, la cual nos dice: a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y efectivamente, esto es así, pues solo Cristo nos puede dar a conocer al Padre Celestial, ya que Él ha estado en el cielo, en el seno de Dios. Asimismo, solo Él nos puede enseñar la verdad, pues Jesús es la luz del mundo, y solo Cristo nos puede salvar, pues Él es el autor y ejecutor del plan de salvación. Recordemos que Cristo dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre y por tanto al cielo, sino a través de Él. Por lo cual, busquemos saber más de Jesús, estudiando nuestras Biblias con más dedicación e interés que antes. En este sentido, Ellen White nos dice que cada uno debe aprender por sí mismo cuál es la verdad, pues en el juicio cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. En consecuencia, hermanos, es necesario que estudiemos con más interés que antes nuestras Biblias, para conocer personalmente a Jesús, de manera que podamos formarnos una opinión personal acerca de Él. Ojalá esta sea nuestra actitud. Pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué principio está estrechamente conectado con la comprensión divina? Bien, uno de los principios que está estrechamente conectado con la comprensión divina es el principio de la obediencia, pues solo siendo obedientes a Dios y a sus principios podremos entender y recibir la sabiduría celestial. Así lo vemos escrito en San Juan 7:17, que nos dice: si alguien quisiera hacer la voluntad de Dios, entonces podrá reconocer si la enseñanza de Cristo viene o no de Dios. Así lo expresó el mismo Señor Jesús a los fariseos que dudaban de su enseñanza. Y en realidad, este principio de la obediencia es de fundamental importancia, pues sin obediencia no podremos acceder ni reconocer a la fuente del verdadero conocimiento, y en consecuencia no podremos ser convertidos por la veraz y poderosa palabra de Dios. En este sentido, y hablándonos de Cristo, Ellen White nos dice que en la medida que conozcamos a Jesús, podremos conocer a Dios, y a medida que lo contemplemos, seremos transformados a su imagen, y estaremos preparados para salir a su encuentro cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Un interesante comentario de la mensajera del Señor, poniendo a Jesús como el centro de nuestra sabiduría y fe. Esperamos que esta sea nuestra experiencia. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué otro principio divino está conectado con el conocimiento verdadero? El otro principio divino que está conectado con el conocimiento verdadero es la verdad, valga la redundancia. Así lo vemos escrito en San Juan 8:32, que nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Siendo aquí el principio de la verdad una característica fundamental de la palabra de Dios, pues ningún otro conocimiento tiene esta peculiaridad de ser verdadero o veraz. Las ciencias humanas a lo sumo se aproximan a la verdad, pero solo la palabra de Dios es verdad estrictamente hablando. Y esto porque procede de Dios. Por eso la palabra de Dios es infalible, por lo cual es aconsejable que confiemos en ella. Y en realidad, este rasgo de la veracidad de la palabra de Dios nos ayuda a comprender mejor las cosas, con una exactitud y objetividad que no lo tienen las sabidurías o las ciencias que provienen del mundo. Pero además de esto, la palabra de Dios nos enseña a ser buenos, piadosos,
generosos y pacíficos con todos, y tienen también el poder de transformarnos en nuevas personas, a imagen de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que solo se puede obtener conocimiento verdadero de la Biblia, pero a fin de obtener este conocimiento, hemos de vivir de acuerdo a Él, es decir, al Señor Jesús, obedeciendo también en todo la palabra que Dios manda. Un interesante comentario de la Mensajera del Señor, poniendo de relieve el aspecto práctico de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios no es un mero conocimiento o una mera teoría, sino que ésta nos muestra su verdadera dimensión cuando se aplica en nuestras vidas. Por lo cual, es por la experiencia como podemos acreditar como veraz la palabra de Dios. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué principio celestial muestra que se ha recibido conocimiento divino? El principio celestial que muestra que hemos recibido el conocimiento divino es el amor. Así lo expresó el Señor Jesús en San Juan 13:35 diciendo que la gente sabrá que somos sus discípulos si tenemos amor por los demás. Por lo cual, hermanos, si queremos saber si tenemos en nosotros sabiduría celestial, entonces observemos si amamos a los hermanos de la iglesia o no. Esto en un examen de introspección personal, pero que nos ayudará a saber si poseemos realmente en nosotros el conocimiento divino, pues el conocimiento que viene de Dios es fundamentalmente práctico, y no como antes lo señalamos, como algo meramente teórico. Además, la práctica del principio del amor generará unidad entre los distintos miembros de Iglesia, lo cual es muy saludable, pues unidos podremos alcanzar los distintos objetivos de la Iglesia, por lo que es menester que recordemos que Jesús nos llama a amar a todos y a todas, como Él nos ha amado, de una manera plena, abundante y sin límites, sin discriminar o excluir siquiera a quienes tal vez nos parezcan desagradables, pues debemos amar a todos con el amor de Dios. En este sentido, Ellen White nos dice que muchos aseveran amar al Señor, pero no tienen amor hacia aquellos con quienes se hayan unidos por vínculos de fraternidad cristiana, lo cual ciertamente es así, mostrando los defectos e imperfecciones que aún conviven en nosotros. Oremos entonces, hermanos, al Señor, pidiéndonos que nos ayude a reconocer este problema, de manera que podamos superarlo, y así podamos amar a los demás sin restricciones. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál es la única manera de heredar la vida eterna? La única manera que tenemos de heredar la vida eterna es conociendo a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Así lo declaró el Señor en San Juan 17:3 diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Un interesante versículo que justamente recalca la necesidad de conocer a Dios y a Jesús para acceder a la vida eterna. Y esto, hermanos, lo podemos lograr, en primer lugar, estudiando nuestras Biblias, pues sus escritos nos hablan de Dios el Padre Celestial y de Jesús nuestro Salvador. Mediante el estudio de las Sagradas Escrituras podemos saber y conocer cómo es Dios y cómo es Cristo, pues en sus páginas se nos describe su gran amor por la humanidad, así como su notable esfuerzo por nuestra salvación. Pero en segundo lugar, el conocimiento de Dios el Padre Celestial y de su Hijo nuestro Señor Jesús se afianzan y perfeccionan cuando resolvemos vivir de acuerdo a su palabra, o mejor dicho, de acuerdo a su enseñanza. Es en esta práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas cuando comprobamos la bondad y veracidad de sus sanos y buenos consejos que encontramos en la Biblia, los cuales nos anticipan las excelencias de la vida eterna aquí en la tierra. Esperamos, hermanos, con la ayuda de Dios, que esta pueda ser nuestra experiencia.
Nos despedimos de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que el Señor os guarde.